¿Alguna vez te has sentido tan pequeño frente a la naturaleza que un simple soplo de viento pudiera decidir tu destino? A Mark Anderson le sucedió la noche en que la cordillera de Montana se cerró sobre él como un puño de hielo. Había subido en busca de una sola imagen, un destello de vida en la quietud del invierno, y terminó encontrando algo que ninguna cámara podía contener: un vínculo invisible con aquello que más tememos y más necesitamos: la manada de lobos. La tormenta llegó sin aviso. No hubo una nube amenazadora que anunciara su avance, ni un descenso gradual de la temperatura que diera tiempo a preparativos. Simplemente el viento cambió de tono de murmullo a rugido, y las primeras agujas de nieve se estrellaron contra el rostro de Mark como un ejército de insectos helados. En cuestión de minutos, el paisaje se transformó en un lienzo blanco que borró senderos referencias sombras. La linterna apenas abría un túnel de claridad donde cada copo parecía una chispa suspendida. En ese estrecho cilindro de luz, Mark veía sus propias botas hundirse hasta la pantorrilla y levantar polvo de escarcha que el viento se llevaba inmediatamente, como si la montaña se empeñara en que no quedara rastro de su paso. Mark había planeado una noche arriba, tal vez dos, si el clima lo permitía. El plan era simple: alcanzar el filo antes del ocaso, montar un refugio pequeño a sotavento de un grupo de pinos, cenar una ración liofilizada y esperar paciente a que la vida salvaje cruzara su encuadre. Tenía experiencia 10 años persiguiendo momentos que suceden en el borde de lo improbable. Había fotografiado osos grizzly con salmones temblando en la mandíbula, la sombra de un águila calva proyectada sobre un lago congelado, el vapor del aliento de un alce al amanecer. Y sin embargo, en su portafolio persistió un vacío obstinado: el lobo libre. No es que no los hubiera sentido. En Yellowstone de niño, un aullido atravesó la lona de la tienda como un cuchillo de luz y se le incrustó para siempre. Desde entonces, cada paisaje con bosque y nieve parecía reproducir en silencio aquella frecuencia grave que uno no escucha solo con los oídos, sino con los huesos. Su padre guardabosques solía decir que un aullido no es una amenaza, sino una respuesta, y que la montaña siempre pregunta primero. Su madre, maestra de ciencias naturales, le enseñó a leer huellas, a distinguir el ulular del búho del ladrido lejano del coyote. Entre mapas en la pared, cámaras viejas y libros de aves, Mark aprendió a acercarse a lo que ama sin creer que le pertenece. Pero esa noche, ningún aprendizaje bastaba. El viento se volvía irregular a ráfagas que lo hacían tambalear como si un gigante invisible empujara desde los flancos. La nevada, que al principio caía en diagonales finas, se arremolinó de pronto, y la linterna, en vez de abrir camino, parecía encender las paredes de una espiral donde todo giraba. Mark encendió el GPS, comprobó la altitud y la ruta de descenso. Las coordenadas apenas le sirvieron para confirmar lo evidente: estaba aún a media ladera, demasiado lejos del bosque cerrado que podría ofrecer refugio real. Decidió continuar en zigzag para perder altura y ganar algo de oxígeno. Cada 20 pasos se detenía a recuperar el aliento y a escuchar. Fue en una de esas pausas cuando el mundo cambió de eje. Primero un silencio extraño, como el instante entre relámpago y trueno. Luego, desde algún punto profundo del valle, un aullido largo, sostenido, que parecía crecer a medida que la nieve lo desgranaba en el aire. Mark sintió que aquel sonido no le llegaba del exterior, sino desde dentro, como si la montaña lo hubiera traído incrustado desde la infancia para entregárselo ahora. Se quedó quieto con la boca entreabierta y la respiración hecha humo. El aullido terminó en una inflexión grave, un punto final que no cerraba, que prometía repetirse. Y se repitió. Otra voz, luego otra, se entrelazaron como fibras de cuerda hasta formar una sola vibración que nacía lejos, y sin embargo parecía rodearlo. Tuvo que decidir: podía cavar un hoyo en la nieve, improvisar un refugio parcial con su tarp y confiar en no dormirse, o podía seguir aquella frecuencia. La opción racional era clara, la opción humana menos. Mark guardó la linterna, se la colgó del pecho para liberar las manos y orientó sus pasos hacia ese lugar donde las voces se superponían. No calculó distancias ni horarios. Caminó. El cerro tenía caprichos de piedra escondidos bajo el manto. A veces el terreno cedía súbito y una rodilla desaparecía en un hueco invisible. Otras, una placa de hielo bajo el polvo de nieve, convertía la ladera en un tobogán traicionero. Cada vez que caía, Mark escuchaba el golpe amortiguado de su propia torpeza
y el vibrar de los objetos en la mochila, el hornillo, el kit de primeros auxilios, el teleobjetivo envuelto en un forro acolchado. Volvía a ponerse en pie con un gesto que combinaba prisa y prudencia. No podía permitirse una lesión. Pensó en volver la cabeza para buscar su propia huella por si necesitaba desandar el camino y desistió de inmediato. El viento ya la estaba borrando. Cuando la pendiente suavizó la nieve, empezó a brillar con una luz que no venía de su linterna. Era la luna apenas visible entre jirones de nubes filtrada por la ventisca. Ese tenue resplandor permitió que el aullido dejara de ser coordenada y se volviera dirección. Mark notó que el sonido no bajaba del todo al valle, sino que rebotaba en una especie de anfiteatro natural, un claro protegido por pinos altos que rompían la furia del viento. Allí llegó jadeando con los dedos rígidos dentro de los guantes y el rostro ardiendo de frío. Los vio como se ve un sueño cuando se despierta y a mitad, figuras que la mente reconoce antes que la vista. 6 sombras grises apiñadas en semicírculo, con el lomo vuelto al exterior y las cabezas ladeadas hacia un centro común de calor y respiración. El vapor de sus hocicos formaba una nube que la ventisca no lograba deshilachar por completo. Parecía por momentos una sola criatura hecha de 6 cuerpos. Mark se agachó instintivamente como si el suelo pudiera ocultarlo. El instinto del fotógrafo le subió por los brazos hasta las manos y lo obligó a levantar la cámara. Disparó. El obturador sonó más fuerte que el viento en su cabeza. Revisó la pantalla, un borrón blanco, una insinuación de formas. Disparó de nuevo corrigiendo, buscando foco donde no lo había. Otro borrón. Bajó la cámara, exhaló con un sonido que no reconoció como suyo. Y entonces el círculo se abrió. No se desarmó, se abrió con una precisión que desmentía el azar como si un mecanismo invisible hubiera girado una pieza. De ese hueco avanzó el alfa. No era más grande de lo que debía ser. Lo hacía parecer enorme la forma en que el entorno le obedecía. Tenía el pelaje oscuro con puntas plateadas por la escarcha y unos ojos que no ardían tanto como sostenían la mirada ajena hasta inmovilizarla. Se acercó 3 pasos suficiente para que Mark sintiera el tajo del miedo atravesarle el estómago y se detuvo. No mostró los dientes, no emitió sonido. Solo lo miró. Hay miradas que no piden nada y aún así ordenan. Mark no supo en qué momento su cuerpo entendió lo que su cabeza aún discutía, pero cuando el alfa giró la cabeza hacia una diagonal del bosque y dio un paso en esa dirección, él se encontró avanzando también. La manada sin protestas audibles se desenroscó del semicírculo y empezó a moverse con un ritmo que los copos y el viento reproducían en miniatura sobre sus lomos. Mark se colocó un poco atrás, un poco a un costado donde podía ver las patas abrir camino y colocar sus botas en las huellas recientes. Esa fue la primera lección, no buscar la senda, sino aceptar la que deja quien sabe. El bosque amortiguó la ventisca lo suficiente para que el frío cambiara de textura. Ya no era un puñal, era una lámina persistente pegada a la piel bajo la ropa térmica. Mark intentó encender el hornillo cuando encontraron una hondonada a sotavento. Protegió la llama con el cuerpo con las manos, con un trozo de tarp. La chispa prendió, bailó, susurró. Un soplo caprichoso la apagó. Lo intentó de nuevo. Esta vez no hubo ni susurro. Guardó el hornillo. Se vio a sí mismo desde afuera un hombre encorvado en un hoyo de nieve, rodeado de criaturas equipadas por siglos para ese escenario. Rió sin sonido. Se dejó caer con cuidado de no aplastar la cámara y cerró los ojos un segundo que fue largo. Cuando los abrió un lobo, se había separado de la formación y yacía a un par de metros de su lado. No había un gesto de acercamiento ni de advertencia, solo la vecindad de un cuerpo cálido que la nieve respetaba en torno. Mark notó que su respiración y la del animal tenían tiempos distintos que, sin embargo, encontraban coincidencias periódicas, 2 ondas que se tocan y siguen sin imponerse. Llevó la mano al pecho, sintió el latido, recordó a su padre diciéndole a los 8 años que la primera norma de la montaña era no hacerte el héroe. Recordó a su madre corrigiendo la primera norma es no olvidar que estás vivo. Ese lobo pensó, respira. Yo respiro. No estamos solos. La noche se estiró con crujidos. A lo lejos troncos cediendo bajo el peso de la nieve. En algún momento, el viento bajó apenas un tono y dejó que otros sonidos instalaran su trama, el raspar de garras sobre costra, un susurro de movimiento arriba, en las ramas, el carraspeo involuntario de Mark,
cuando la garganta pedía agua. Bebió un sorbo helado, lo suficiente para engañar al cuerpo sin malgastarlo. Pasó la lengua por los labios. Notó la sal de la piel reseca. Pensó en la cocina de su casa, en el olor a café que sube por la escalera en invierno. Cerró los ojos otra vez. La imagen que apareció no fue la de la cocina, sino la de una huella honda, en nieve fresca con bordes nítidos, y un dibujo interno que parecía un mapa de ríos congelados. No supo entonces que esa huella sería la única fotografía nítida de toda la Odisea. Al amanecer un azul pálido filtró el mundo. El bosque ya no era un conjunto de sombras, sino agujas recortadas contra un cielo sin nubes inmediatas. La tormenta no había cesado, solo había cambiado de ánimo. La manada se puso en marcha con una decisión que Mark envidió. Él tardó un minuto más en incorporarse, revisar con manos torpes la correa de la cámara, ajustar la mochila, comprobar que la sangre volvía a circular en los dedos. El alfa lo miró de reojo, o eso le pareció, y avanzó sin esperarlo, como si la forma de esperar consistiera precisamente en no hacerlo. La primera dificultad del día llegó en forma de hambre. Mark tenía 2 raciones. Las guardó por reflejo, como si la sola idea de ver el paquete le diera un poco de calor. El estómago protestó con un rugido que él pretendió no escuchar. El alfa levantó la cabeza, en ese momento, olfateó y emitió un aullido breve que no convocaba, informaba. La manada cambió de dirección con un giro de coreografía vieja. A los pocos minutos encontraron el rastro, huellas más pequeñas, hundidas con desigualdad señal de un ciervo debilitado por el invierno. No hubo caza épica, hubo eficacia. Un estallido de velocidad calculada, dientes donde tenían que estar el peso, en el lomo correcto, la jugular como llave. Mark apartó la mirada, no por repugnancia, por respeto a la necesidad. Se mantuvo a distancia mientras los cuerpos trabajaban alrededor del calor que subía del animal como una ofrenda que nadie anunciaba. Cuando el ruido se volvió masticación y el vapor de los hocicos, una nube intensa, un lobo arrastró con una combinación de juego y oficio un hueso en su dirección. Mark no lo tomó. Lo miró, inclinó la cabeza y dijo en voz baja, «Gracias», sin saber a quién o a qué. El lobo no insistió. Cambió el ángulo, halló otro lugar en el círculo, reanudó la tarea de ser parte. A media tarde, el bosque se abrió en una ladera de nieve virgen, inclinada lo suficiente para obligar a clavar bien las botas, pero no tanto como para temer un resbalón fatal. El lobo más joven, Mark, lo identificaba ya por el brillo impaciente de la mirada y por la forma en que se adelantaba 2 pasos para retroceder. Uno se hundió de golpe. Un charco helado oculto bajo el polvo traicionó la costra y la pata trasera quedó atrapada en un ángulo peligroso. El animal lanzó un quejido breve que cortó de inmediato como avergonzado de haberlo emitido. La manada se agrupó. El alfa se acercó, olió, evaluó. Mark, sin pensarlo, se arrodilló a 1 metro, dejó la mochila en la nieve, sacó el botiquín y unas vendas elásticas. Avanzó un poco más, deteniéndose cuando el joven levantó la cabeza en alerta. Esperó el tiempo justo para que la alerta bajara 1 grado, y tendió la mano con la palma abierta como si ofreciera algo que no llevaba. El alfa no gruñó, tampoco apartó la vista. Ese permiso silencioso, porque fue una cuerda sobre un abismo. Mark trabajó con dedos torpes dentro de guantes que se negaban a la precisión. Secó lo que pudo. Con una gasa palpó el hueso, buscó hinchazón, aseguró un vendaje provisional que mantuviera la articulación contenida, sin impedir del todo el movimiento. Cuando terminó, retiró las manos despacio. El joven apoyó con cautela, probó, apoyó mejor. El alfa bajó apenas el hocico como si oliera el gesto. No hubo recompensa, ni rito, ni celebración. Hubo una marcha que se reanudó a un ritmo nuevo ajustado al paso del herido. Fue la segunda lección en la nieve, la fuerza se escribe en plural. El día empezó a ceder y con él la pretensión de que la montaña había quedado satisfecha. El aire se volvió pesado, la presión cambió. Un sonido extraño como un golpe en el pecho de la tierra recorrió la ladera. Mark alzó la vista y vio que muy arriba una cornisa rompía su equilibrio. Primero cayó un borde, luego otro, y enseguida la cornisa entera decidió desprenderse. La avalancha nació con un bramido que el bosque multiplicó en ecos. Fue un movimiento lento de lejos, rápido de cerca, absoluto siempre. La manada giró a una obedeciendo una orden que nadie dio en voz alta.
El Alfa eligió un desfiladero angosto donde la nieve al comprimirse perdería parte de su fuerza. Mark intentó seguirlos, pero una roca oculta bajo la costra lo hizo perder pie. La rodilla chocó con un ángulo de hielo. La cámara le golpeó el esternón. Un hilo de aire salió con ruido de botella abierta. Intentó incorporarse y la pierna atrapada le negó el permiso. No pensó. Se aferró a la hebilla de la mochila, tanteó la nieve con la mano libre para encontrar un borde que le diera tracción. El rugido crecía. Dentro de la cabeza, una batería de tambores sincronizaba su pánico con el mundo. Iba a ser enterrado en segundos. Lo que ocurrió después lo recordaría siempre con una mezcla de nitidez y lagunas como esos sueños que dejan una certeza sin explicar el desarrollo. El Alfa regresó, a contracorriente del instinto del destino, del sentido común. No con heroísmo, sino con la economía de quien hace lo que corresponde. Plantó las patas a su lado, empujó con el hombro, presionó contra su cadera, atrapada, encontró el lugar exacto donde el cuerpo humano cede por fin. Mark liberó la pierna en un tirón que le arrancó un grito. Se dejó arrastrar por la pendiente los primeros metros, luego se levantó torpemente y siguió la estela gris del lobo hacia la garganta del desfiladero. El golpe de la onda los alcanzó como lo hace un tren en sueños. No te mata, pero te despiertas sabiendo que estuviste a punto. Una nube espesa los cubrió y por un instante la noche volvió al mediodía. La nieve pasó, el mundo quedó amordazado. Los sonidos tardaron un minuto en regresar desde muy lejos. Cuando lo hicieron, trajeron consigo un aullido ronco grave que declaró el estado de cosas vivos. Después otros aullidos respondieron desde lugares que el ojo aún no conseguía ubicar. Mark tosió, expulsó un puñado de escarcha de la boca y de la nariz, se palpó la pierna y encontró dolor, sí, pero funcional. El paisaje había cambiado. El sendero por el que habían llegado era ahora una planicie extraña con formas nuevas donde antes había árboles. No quedaban referencias cercanas. La manada no las necesitaba. Reconfiguró su orden, revisó el paso del herido y se puso en marcha hacia un punto que Mark no podría haber elegido. Lo siguió lo único que tenía sentido seguir. Encontraron una cueva semioculta al anochecer. No era una boca amplia de caverna cinematográfica. Era una grieta generosa en la roca que permitía protegerse del viento directo y concentrar el aliento en un calor compartido. El Alfa entró primero. Olió rincones, emitió un chasquido que no era advertencia ni permiso, solo información precisa. Los demás se acomodaron como se acomodan los que han dormido juntos cientos de noches sin ruido. Mark se quedó a 1 metro de la entrada entre el adentro y el afuera, con la espalda contra la piedra y la vista clavada en la franja de cielo donde la noche terminaba de tenderse. Fue allí donde la idea de fotografiar se le cayó de las manos como una moneda sin valor en otra economía. Acarició la cámara con los dedos entumecidos. La guardó en la mochila. No era una renuncia a su oficio, sino su refinamiento. Entendió que hay momentos que no admiten ser convertidos en imagen sin ser traicionados. Cerró los ojos. El cansancio llegó con la delicadeza de una madre cuando por fin el niño duerme. Soñó con huellas paralelas. El descenso cuando por fin la tormenta concedió una tregua fue un ejercicio de paciencia y lectura. Mark no buscó caminos humanos. Siguió líneas de agua congelada, oyó cómo cambiaba el sonido de su propia pisada. Según la densidad de la nieve, eligió sombras. Perdió la cuenta de las horas. En algún punto, al girar sobre un espolón para bordear un grupo de abetos, vio destellos naranjas entre los troncos rescatistas. No supo si reír, llorar o aullar. Los 3 impulsos se anularon y lo que salió fue una frase que más tarde le parecería de otro, seguía un aullido. La historia se multiplicó con una prisa que él nunca había visto en un paisaje. Los titulares oscilaron entre el milagro y la imprudencia. Los micrófonos buscaban su boca como si en ella estuviera el secreto de un truco de feria. Él repetía con leves variaciones la única verdad que tenía, no buscó contacto, no alimentó, no llamó. Siguió. Algunos granjeros en la radio local advirtieron que lobos tan cerca de un hombre eran un preludio de ovejas perdidas. La agencia de conservación lo convocó a una audiencia. Quisieron saber si había interferido, si su presencia alteró rutas, si su relato podía romantizar al depredador y poner en riesgo políticas construidas con esfuerzo.
Mark llevó la única fotografía nítida. La colocó sobre la mesa con la delicadeza de quien deja un vaso muy fino en un borde inseguro. Era una huella de lobo junto a la suya paralelas, un tramo breve separándose después. Nadie podía discutir su belleza limpia. Algunos, sin embargo, cuestionaron su utilidad. Si hubiera muerto, dijo un inspector correcto fatigado, nadie culparía a los lobos. Pero ahora que vive y cuenta esto, mucha gente se va a acercar buscando un cuento que no existe. Mark asentó. No buscaba convencer, buscaba decir. Y dijo, no romantizo. Son salvajes, son esenciales. Si aprendí algo, es que la fuerza no está en uno, sino en la manada. Que respetarlos es aceptar que no nos pertenecen. Las semanas limaron los bordes del escándalo. La foto de las huellas, la foto empezó a circular en campañas que preferían una verdad simple a una consigna. Protege el camino compartido, decía un cartel que Mark vio un día pegado con cinta en la ventana de una escuela primaria. Dio charlas en universidades. Delante de los alumnos no proyectaba ataques ni carreras espectaculares. Proyectaba silencio. Contaba cómo el sonido de un aullido cambia según la nieve que hay en el aire. Contaba la economía de movimiento de la manada. Contaba el vendaje torpe en una pata que no era suya, y sin embargo, lo hizo parte por una noche. No todos aplaudieron. La desconfianza es una costra que no siempre se ablanda con historias. Hubo quien sostuvo que exageraba, quien lo llamó ingenuo, quien prefirió no escuchar porque escucharlo obligaba a revisar una idea útil para dormir sin miedo. Mark no discutió. Aprendió en la montaña que hay batallas que se ganan perdiendo voz, que a veces la única forma de no aumentar el ruido es callar y seguir trabajando. Una madrugada meses después, subió de nuevo. No llevaba el teleobjetivo largo. Llevaba un cuaderno y un lápiz dentro de una bolsa impermeable. El cielo estaba limpio y el aire afilado. El paso encontraba su propio ritmo sin necesidad de ser forzado. Llegó al claro por un camino que no era exactamente el mismo porque nada vuelve a serlo, pero que llevaban las firmas de paisajes que se reconocen mutuamente. Se arrodilló, apoyó la palma en la nieve y dijo gracias como quien deja una ofrenda que solo tiene sentido para quien la entrega. No esperaba respuesta. La obtuvo. Un aullido, no de alerta, no de caza, no de reunión urgente. Un aullido de esos que parecen contener la topografía entera del valle. 2 sombras primero, luego 4, luego todas. El alfa al frente. Se detuvieron a distancia prudente. Mark levantó la cámara por reflejo y en el mismo gesto la bajó. Sonrió sin mostrar los dientes, que es la forma de sonreír en un idioma que los animales comprenden mejor que el nuestro. El alfa giró la cabeza, lanzó un sonido breve y la manada se disolvió entre los pinos como la nieve que se vuelve agua sin que uno lo note. Mark sacó el cuaderno y escribió: No hay foto que capture lo vivido, solo huellas en la nieve y en mi memoria. Amar a los lobos no es tenerlos cerca, es dejarlos correr libres. Cerró la libreta, guardó el lápiz, ajustó la mochila y comenzó el descenso con un peso menos, que no era el del equipo, sino el de una deuda. Desde entonces, cuando habla con gente que nunca ha oído un aullido fuera de una película, intenta traducir un idioma que no domina del todo. Dice que un aullido puede ser una cartografía, marca presencia, llama, responde, celebra, advierte. Dice que hay noches en que si el viento llega del norte, uno puede escuchar 2 manadas conversando como barrios que se pasan noticias. Dice que no hay heroísmo en lo que vivió, solo una suma de decisiones pequeñas, tomadas por criaturas que no se preguntan si alguien las mira. Y dice con cuidado de no convertirlo en póster que la supervivencia es una disciplina coral. A veces en la ciudad camina temprano con las manos en los bolsillos para no recordar que una vez necesitó guantes. Las ventanas reflejan un cielo que no pertenece a nadie y sin embargo todos usamos. Pasa junto a un mural donde una niña dibujó un lobo azul con un corazón rojo en el pecho. Se detiene un segundo, no por el dibujo, sino por el eco que le despierta. Se pregunta qué escuchó esa niña para elegir ese animal y ese color. Se responde que no hace falta escuchar para saber. La última vez que subió ya no necesitaba despedidas. O sí, pero de otro tipo, despedirse de la versión de sí mismo que creyó que una imagen podía salvarlo de olvidarse de vivir. En el filo del claro dejó la cámara en la nieve apoyada contra un tronco. Anduvo unos pasos solo por andarlos
El aire sonó distinto, no por el clima, por él. Entendió que más que una fotografía, lo que había traído consigo era una pregunta. ¿Qué huellas quiero dejar en el mundo? ¿Las del miedo que destruye o las del respeto que protege? Si alguna vez de noche escuchas un eco que viene del bosque y te parece que no te llama a acercarte, sino a quedarte quieto y oír, quizá estés cerca de esa respuesta. No se trata de heroísmo ni de fe, se trata de atención. En ese eco hay un recordatorio: no estamos solos, ni cuando creemos que lo estamos, ni cuando la montaña se cierra como un puño, ni cuando la nieve cubre todo menos el pulso. No estamos solos. Mark lo aprendió bajo una tormenta que no daba tregua, cuando la vida dejó de ser una lista de equipos y técnicas y se volvió una partitura de respiraciones compartidas. Siguió un aullido y encontró no un final feliz, sino un comienzo verdadero. Desde entonces, cada vez que alguien le pregunta por qué no volvió a buscar la gran foto del lobo libre, él contesta que ya la tiene y no necesita mostrarla. Y si insisten, saca del bolsillo una hoja plegada, la extiende con cuidado y enseña 2 líneas que avanzan juntas, un trecho breve, sobre una página en blanco, 2 huellas paralelas. Las deja ahí, sin más, para que quien mira decida por su cuenta qué camino quiere seguir.